Y justo el día de hoy, creo que esto no me hace mucha falta porque se oye bien. El día de hoy correspondió el juicio y tiene que ver bastante con el tema que vamos a ver, la muerte. ¿Quién me puede decir qué cosa es la muerte? Con sus palabras. ¿O qué entienden por la muerte en general? Como el fin de la vida. El fin de la vida. Pero de la vida física. El fin de la vida física o terrena. ¿Qué más? Es un misterio porque no se sabe cuándo. Es un misterio. El paso de la vida terrenal a la vida eterna. El paso de la vida terrenal a la vida eterna. ¿Qué más me puedes decir? Y nacer a una nueva vida. Nacer a una nueva vida. Un cambio. Y es el encuentro. Transformación. Encuentro con Dios, transformación. ¿Qué más? Dejar este mundo para encontrarnos cara a Dios. Es el comienzo. El fin del comienzo. Pues exactamente. Y hay algo en común que van a ver el día de hoy, y es que no solamente para nosotros los cristianos, la muerte tiene un significado, sino que a través de los tiempos, desde el principio, podríamos decir, de la creación del mundo, o desde el principio de los primeros habitantes de la tierra, la muerte tiene un sentido. Y también hay algo importante, y muchos lo saben, pero pues lo vamos a ver el día de hoy, en lo que les he expuesto. No sé exactamente, creo que tengo 40 minutos, 30 minutos, lo que dure. Me la complicaron porque dije 40 minutos, ya estoy hecho. Muy bien. La agenda está buscando. Se asustó por el tema. La agenda del día de hoy, para que tengan más o menos una idea de qué es lo que vamos a hablar, no es que nos vamos a expandir en cada uno, porque son bien cortitos, y más que ser una charla, es un conversatorio entre nosotros acerca de qué cosa es la muerte. Primero, la muerte y la antropología. Luego vamos a ver la visión poética de la muerte, porque también los poetas han hablado de la muerte, muchas personas. La muerte en la cultura egipcia, la muerte en la cultura maya, la muerte en la cultura azteca, la muerte en la visión católica. Rueda breve de preguntas y respuestas acerca de la muerte. Visión de San Francisco y la muerte. Cómo prepararnos para una buena muerte, por si acaso, para cuando llegue. Y la oración de San José, patrono de la buena muerte. Esos son los temas que vamos a ver, o así va a estar ordenada el compartir que vamos a tener el día de hoy. Comenzamos hablando por la parte de la antropología. Esa imagen que ven ahí es bien graciosa porque como hoy en día todo el mundo es con la IA, yo le dije a la IA que necesitaba una imagen que tuviera que relacionarse con la muerte y la antropología. Y ella creó eso que ven allí. Bien creativa. Entonces, no podemos hablar de la muerte si no hablamos de antropología. Y la mirada de esta sobre la muerte, y tampoco podemos hablar de la mirada de la muerte si no hablamos desde varios puntos de vista, que es lo que vamos a intentar hacer el día de hoy. Y no solamente hablando yo como papagayo, sino ustedes también ayudándome. Estos son solamente puntos de partida de lo que yo le he dado y que he podido recopilar
Algunas cosas las he puesto yo, otras las he buscado. Me han hecho trabajar duro. Y luego de eso, tampoco podemos hablar de eso ni negar la doble dimensión humana que tiene la muerte. Tiene estas dimensiones que son una biológica y la otra cultural. Desde su punto de vista, compuesta también por significaciones y pensamientos, convocándonos a pensar sobre ella y sobre morir. A través de la historia, la muerte ha sido signo de poesías, fábulas, leyendas, según las distintas tradiciones a través de las culturas, desde el norte hasta el sur, del este al oeste, a través de la historia y el tiempo. Así también a través de los milenios, de los siglos, de los años, existen los animales que son hacedores y fabricadores. Pero entre ellos, nosotros tenemos la prioridad, porque somos el único animal que razona. Y somos el único animal con una conducta tanatológica. Es decir, somos el único que busca enterrar a sus seres queridos, pero que también busca pensar, y desde el pensamiento se proyecta hacia ese momento. Desde los primeros hombres, desde la era primitiva, vemos que ellos buscaban cómo enterrar a sus seres queridos, a sus difuntos, a las personas de las tribus. Eso entre nosotros y los otros animales crea una gran brecha. Esa brecha se llama la brecha biantropológica. Bioantropológica. Es la distinción entre nosotros, aparte de otras muchas que ya sabrán, como que razonamos, pensamos, podemos estar erguidos en dos patas y caminar, o sea, en dos pies, digo yo, dos patas. Pero aparte de eso, esa particular, de pensar en los muertos o de pensar en qué hay más allá de la muerte, y en base a eso también elevar nuestras costumbres y tradiciones. Ahora vamos a ver la muerte en la visión poética, pero esta parte voy a querer que ustedes me ayuden. Entonces voy a buscar, una opción es que ustedes digan quién quiere venir voluntariamente, o la otra la hago yo dedocráticamente para participar. Necesito 4 personas, pero uno a uno, para leer unos poemas y por allí empezamos. Necesito un primero. Recuerda, desde aquí hasta acá. Recuerda, puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha venido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlo y ver todo lo que has dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puede estar lleno del amor que compartisteis. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, y puedes hacer lo que a ella le gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir. Gracias. ¿Quién me puede decir así con breves palabras sobre qué trata el poema? Un poquito más alto. Sobre los recuerdos. ¿Qué más? El vacío que deja una persona. Sobre el vacío que deja una persona. ¿Qué otro punto de vista puede verse allí? Hay las opciones, ¿no? Como tú decides, cómo recordar. Exactamente.
cómo nosotros optamos por recordar. Si optamos verlo positivamente, como aquella persona que estuvo al lado de nosotros, que compartió, que estuvo todo el tiempo, o si simplemente vacío, triste, puedo alegrarme y tratar de hacer lo que a mi ser querido que ha partido, a mi amigo, a mi madre o a mi padre o a quien sea, le hubiera gustado que haría, o si simplemente me tiro a la tristeza, sigo con mi vida, o simplemente, porque también está el otro caso, soy indiferente y sigo por la vida como que no pasa nada y ya, se acabó, porque también sucede. Entonces, en efecto, el poema habla de cómo afrontamos la muerte. Ahora necesito un segundo voluntario o voluntaria. Este poema que vamos a leer ahora es de Víctor Hugo. Desde aquí hasta acá. La belleza y la muerte. La belleza y la muerte son dos cosas profundas, con tal parte de sombra y de azul que diríanse. Dos hermanas terribles a la par que fecundas, con el mismo secreto, con idéntico enigma. Oh mujeres, oh voces, oh miradas, cabellos, trenzas rubias, brillar, yo me muero, tened luz, amor, sed las perlas que el mar mezcla a sus aguas. Aves hechas de luz en los bosques sombríos. Más cercanos, Judith, están nuestros destinos, de lo que se supone al ver nuestros dos rostros. El abismo divino aparece en tus ojos, y yo siento la cima estrellada en el alma. Más del cielo, los dos sé que estamos muy cerca. Tú porque eres hermosa y yo porque soy muy viejo. ¿De qué trata este otro tema de Víctor Hugo? De la belleza. ¿De qué más? De la muerte. En que en la belleza hay algo hermoso, bonito, maravilloso, y en la muerte tenemos que tenerla como que es el paso a la vida eterna, a encontrarnos con el Señor, aunque tengamos que pasar por el purgatorio, pero más vale pasar por el purgatorio que irnos al purgatorio y el del Señor, y eso es luz, porque nosotros sabemos que todo el que llega a estar con el Señor, la vida es eterna, pero ya todo va a ser amor, alegría, las almas van a estar felices, no nada de nada que no sea belleza. Exactamente. La belleza y la muerte son dos cosas profundas, con tal parte de sombra y de azul que diríanse, dos hermanas terribles a la par que fecundas. O sea, la profundidad de la belleza, de la vida, y la profundidad de la muerte y del secreto y el misterio que encierra. El poema expresa lo cerca que a veces estamos del cielo y la belleza del cielo por la edad de las personas, en la cual Víctor Hugo hace alusión en el poema. Entonces necesito un tercer voluntario o voluntaria. ¿Quién se ofrece? A ver. Desde acá, ¿quién muere? Hasta
feliz. ¿Quién muere? De Pablo Neruda. Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos, quien no cambia de marca, quien no se atreve a cambiar el color de su vestimenta, o bien no conversa con quien no conoce. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones. Justamente estas se regresan al brillo, a los ojos, y restauran corazones destrozados. Muere lentamente quien no corta el volante cuando está infeliz, con su trabajo o su amor. Quien no arriesga lo cierto ni lo incierto para ir detrás de un sueño. Quien no se permite ni siquiera una vez en su vida huir de los consejos sensatos. Vive hoy, arriesga hoy, hazlo hoy. No te dejes morir lentamente, no te impidas ser feliz. Ya. ¿Sobre qué trata el poema? El poema trata de la persona que no se atreve a romper el esquema de una costumbre, que no se atreve a arriesgarse. ¿Qué más? De la persona que está muerta en vida. De la persona que no tiene ilusión, que no lee, que no quiere nada. El poema brinda específicamente palabras que animan a vivir cada día, a buscar lo bonito de cada cosa. Nos invita a que tratemos de buscar aquello que a veces dejamos de la mano. Por ejemplo, hoy en día, con el tema de la cultura, pues ya no hacemos tanto uso de los libros, sino que paramos en el WhatsApp. Y lo digo por experiencia. Entonces, vamos a ver otro poema. A ver, ¿dónde estás? Estás aquí. Y es el último. Este es un poquitito más... No todo puede ser bueno. También hay su visión negativa acerca de la muerte. Entonces, este poema es un poco negativo. Y otra forma válida de pensar sobre la muerte. Entonces, se llama Adiós, de Alfonsina Storni. ¿Alguien lo quiere leer? Hasta aquí. Adiós. Las cosas que mueren jamás resucitan. Las cosas que mueren no tornan jamás. Se quiebran los vasos y el vidrio queda. Es polvo por siempre y por siempre será. Cuando los capullos caen de la rama, 2 veces seguidas no florecerán. Las flores tronchadas por el viento impío se agotan por siempre y nada más. Los días que fueron, los días perdidos, los días inertes ya no volverán. Qué tristes las horas que se desgranaron bajo el aletazo de la soledad. Qué tristes las sombras nefastas
las sombras creadas por nuestra maldad, o las cosas idas, las cosas marchitas, las cosas celestes, que así se nos van. Corazón, silencia, cúbrete de llagas infectas, cúbrete del mal, que todo el que llegue se muera a tocarte. Corazón maldito, que inquietas mi afán, adiós para siempre mis dulzuras todas, adiós mi alegría llena de bondad. Oh, las cosas muertas, las cosas marchitas, las cosas celestes que no vuelven más. ¿Quién me puede decir algo? Puede ser el fin de una vida, el fin de un objeto, el fin de un trabajo, el fin de todo, ¿no? Como que lo ve, de lo que está vivo o el mundo, pero es un objeto, todo acaba en todo, se termina. Exactamente. Este poema encierra algo particular. No hay esperanza. Es una persona desahuciada completamente de la vida. Y eso, de alguna forma, es lo que perciben aquellas personas que no tienen fe en Cristo, personas que no tienen ningún tipo de religión, podríamos decir personas ateas o agnósticas, que saben que una vez que se acabó la vida, pues ya, hasta ahí llegaron. Y entonces, justamente, eso es lo que quiere reflejar el poema. Ahora vamos a entrar ya en la parte buena de esto. Y empezamos hablando de... ¿Quién me puede comentar algo así brevemente, para ir un poco más movidos, acerca qué saben de las distintas culturas y específicamente de la cultura egipcia? Algo que ustedes hayan escuchado acerca de ellos, de la muerte específicamente, que es lo que estamos hablando hoy. Se preparaban para morir, teniendo objetos, animales, una preparación pensando en el más allá. En el más allá iban a tener todos los objetos configurados. Tenían unos rituales que usaban para modificación, según también el nivel que se encontraban, si era rico, era pobre, entonces todo eso también era parte de ello. Influía. Sí, influía. ¿Algo más? Las momias, como enterraban a los faraones, siempre tenían la perspectiva de que iba a haber otra vida y que ellos iban a continuar, ¿no? Su vida como estaba en la tierra y iban con todo, incluso también con sus animales, con sus animales. Sin micro, para que escuchen todos, sí. Bueno, al fondo no se escucha. Está apagado, creo. Entonces, en la cultura egipcia, Sí. en la cultura egipcia, pues tenemos a los faraones, ¿no? Que le daban todo un tratamiento, las momias también que los embalsamaban, los preparaban, porque tenían la idea de que iba a continuar la vida, ¿no? Inclusive hasta con su mismo rango y todo, ¿no? Entonces iba con todas sus cosas más preciadas, sus joyas, ponían lo mejor, ¿no? Y cuando se han hecho las excavaciones, se ve pues cómo descubren que eran faraones por la ropa, por las cosas que se habían enterrado. Sí, así es. ¿Alguna otra cosa? Sí, el micrófono, por favor, siempre. Bueno, usted preguntó específicamente sobre la cultura egipcia, pero quizás en
minuto de decir algo que va más allá de los egipcios. Las distintas culturas, vemos a lo largo del mundo lo que en Perú llamamos huacas, que son altares, lo vemos en Irán, en todo el continente. Y si tienen, o bueno, tuvieron, acá lo vemos en Caral, lo vemos en distintos lugares, si tienen esos altares que creen o creían hace miles de años en un ser superior, o incluso politeístas, en el Dios del trueno, el Dios del amor, pero es un ser superior, no es alguien de acá, un mortal como cualquiera de nosotros. Y así como creían en un ser superior, también creían equivalente a eso, a esa vida más allá de lo visible, de lo material, creían también que a la hora de la muerte había algo más, o sea, no es que se murió y se murió, por eso que muchas veces vemos, vuelvo a hablar en Perú, que es nuestra realidad más cercana, ¿no? Que todos conocemos. Se han encontrado un grupo de señores hispanos enterrados con su quinoa, con su maíz, su oro, su perro, etc., porque para que ellos lo acompañen en ese viaje al más allá. ¿Dónde es el más allá? Cada uno tendrá su respuesta, según los egipcios, según los antiguos peruanos, según los aztecas, etc. Pero creo que esos altares que están en todo el mundo, por lo menos en los países con culturas muy ancestrales, ¿no? Puede dar una equivalencia a lo que también pensaban con la muerte, ¿no? Está muy bien. Está bueno, muy general. ¿Alguien más que quiera hablar específicamente de Egipto? Buenas noches. Bueno, cada cultura viene por tradición, ¿no? Muchos de ellos pensaban en la reencarnación, ¿no? Que más iban a resucitar a unos animales o a personas, pero sin Dios es más verdad, porque solamente con Dios puede resucitar, y si no, la muerte ya para siempre, ¿no? Porque muchas veces esperamos, he llegado por ejemplo muchas personas que no están enganchados en la iglesia, el pecado, los vicios, estamos vivos pero ya nos matan, ¿no? Estamos muertos. Y la gracia que yo escuchaba otro día en un programa decía que los católicos tienen esa gracia de confesar con un padre, y eso nos ayuda también después en muchas cosas, ¿no? Entonces, no hay narraciones, no hay otro aparte que solamente Dios, Jesús salva, en otro camino. Entonces, tenemos la gracia a la Virgen María, que ella nos lleva siempre con el rosario y está enganchada, ¿no? Porque todas las tradiciones no sirven para la iglesia, no solo Dios salva, con Virgen María, y las tradiciones muchas veces no sirven, ¿no? Entonces, está enganchada en la iglesia, pues sigue adelante, ¿no? Muy bien, exactamente. Pero seguimos hablando de Egipto. Entonces, todas las religiones ofrecen algo en común. Nos ofrecen la posibilidad de un algo más allá después de esta vida, como lo decía el hermano. Y los egipcios no se quedaban atrás. Ellos también tenían sus rituales. Y es increíble que, si bien es cierto, tenían muchos dioses, muchas deidades, cuando vemos a la hora de mirar la cultura, la gran riqueza y la gran similitud que tienen con nosotros es muy increíble. La muerte en Egipto antiguo era considerada como un pasaje hacia una segunda vida, y esto le daba un sentido positivo. Tras ella, el espíritu entraba en el mundo cósmico, un más allá eterno e inmutable. Para los egipcios de la antigüedad, la muerte no era el final de la existencia, sino un culto en el camino como un umbral que se podía franquear satisfactoriamente si se contaba con los medios adecuados para ellos. Y ahí está la parte de la pobreza que hablábamos, los niveles de clases sociales. En la religión no se le negaba a nadie el cielo, pero tenían que ver cómo era posible que pudieran llegar. Porque de acuerdo a la posibilidad que tenían, por ejemplo, solamente eran momificados los faraones o las personas de estatus alto, medio, pero las personas, digamos, los obreros,
todos los que hicieron, por ejemplo, las pirámides, ellos, su única esperanza era que eran enterrados en la arena, y para ellos tenían que tratar de apurarse en recorrer ese camino y llegar al más allá antes que el cuerpo se terminara de corromper, porque si el cuerpo se corrompía ya no podían dar el paso, se quedaban. Entonces, la momificación de los cuerpos, los objetos y los amuletos depositados junto al difunto, la arquitectura y la decoración de las tumbas eran algunos de los instrumentos que podían permitir a los egipcios superar el letargo de la muerte y conocer un nuevo amanecer en el más allá. Lo mismo sucede, como decía acá nuestro hermano, en la cultura, en las distintas culturas del Perú también. La muerte en la cultura maya. En el notable pensamiento, bueno, pero antes de hablar de la cultura maya, hay algo muy bonito que quiero que escuchen. Saben que en Egipto hay algo que se llama el libro de los muertos, que existe, que lo hemos visto en las famosas películas de la momia. ¿Quién no ha visto películas de la momia? ¿No la han visto? No. Bueno, en estas películas de la momia, primera parte, segunda parte y todas las partes, hay algo en común. Hablan del libro de la vida y del libro de la muerte, o el libro de los muertos. El libro de los muertos existe, es real, no es una invención de Hollywood. Y entonces en el libro de los muertos, en el capítulo 51 específicamente, dice esta oración: mi abominación es mi repugnancia, no comeré lo que es. Mi abominación son los excrementos, y no los comeré. Son las deyecciones, y en ellas no pondré mi mano. Que no las toque con mi mano, que nada me obligue a caminar por allí con mis sandalias. O sea, ahí tienen la medida de cuán importante era para ello con lo que se pudiera uno enterrar. Lo peor de esta creencia era que solo los nobles podían ser momificados. Los más pobres solo se podían permitir ser enterrados en la arena, como les dije hace un momentito. Y tenían que apurarse para poder hacer este camino que ellos le llaman el camino de las 12 tierras. Algo parecido también pero son menos, ¿cómo se llama? En Víctor Hugo, en Dante Alighieri, que también menciona como los círculos, algo así. Entonces, las 12 tierras del infierno, también denominadas Duat, así se le llamaba. Los antiguos egipcios concibieron una aplicación y explicación de la muerte, distante de la concepción de las culturas contemporáneas, pero que también tienen que ver mucho con las culturas de hoy en día, no están tan lejos de la realidad. De esta forma creían que la muerte sería una etapa de cambio para otra existencia. Entonces, vamos a los mayas. La muerte en la cultura maya. En el notable pensamiento dialéctico que caracterizó a los mayas prehispánicos, al igual que a los demás pueblos mesoamericanos, hallamos la conciencia del hecho de la muerte como algo consustancial a la vida. Por tanto, la muerte en la cultura maya no es algo que cause miedo, pues no significa el fin de nuestra existencia, sino que significa un cambio de estado donde lo material se vuelve energía para ubicarse en el mismo espacio en otra dimensión. Una dimensión energética a donde solo podemos trasladarnos cuando se experimenta la muerte. La muerte en la escritura glífica lo figuran como un viaje. Para ellos también es algo increíble cómo es posible que tenga tanto significado. Y ellos no estaban asustados. De hecho, vemos también en películas lo bien sangrientos que eran
y cómo ofrecían cultos y sacrificios de personas humanas. Para ellos era incluso un honor el que a sus hijos o a ellos mismos se les escogiera para ser sacrificados. Entonces, para ellos la vida y la muerte eran generadas por fuerzas sagradas que radicaban entre todo el cielo y el inframundo. En el cielo transitaba el sol, que era el Dios supremo, y al mismo tiempo este Dios generaba luz, calor, tenía los ciclos anuales, el ciclo de la vida, pero también del cielo proviene la lluvia que fecunda la tierra para producir la vida vegetal, y con ella la de todos los seres. El inframundo, por el contrario, se refería a la noche, a los espíritus, cuando el cuerpo perece y se transforma en energía de muerte, y de él provienen asimismo las fuerzas que producen mal, producen las enfermedades y los males en general. La tierra situada entre ambos mundos, entre el inframundo y el sol, es el sitio donde continuamente se daba la contienda, y si han visto películas de dibujos animados que son menos sangrientas, también se menciona mucho y se habla de esta guerra y de esta lucha que día a día tenían el sol y la vida con la muerte y la noche. La tierra es la región del hombre, es el centro del universo y donde los opuestos se resuelven en unidad, o sea, donde se ejercían los combates. Pero tanto en el cielo como en el inframundo contienen en sí mismo las fuerzas contrarias. El cielo nocturno era la fuente de las energías maléficas, mientras que el cielo diurno era, ¿qué cosa? La vida, lo bueno. Se guardaban tesoros minerales, se generaban manantiales en la tierra y se localizaban las semillas que daban nueva vida. Así el mal y el bien siempre, o la muerte y la vida, estaban en continua guerra. Eran las dos energías divinas y constantes que interactuaban. Y para ello era necesario la sacralidad de la muerte, así como también las deidades a las que ellos le ofrecían cultos y ritos. También los seres sobrenaturales que presidían y provocaban y anunciaban la muerte. De ahí podemos ver los tótems que existen en distintas culturas. El tránsito al inframundo. Los mayas eran un pueblo profundamente vitalista. Por ellos, la finalidad de la vida humana estaba en ella misma y en vivirla de la mejor forma posible. Durante el tiempo en que el hombre permanecía sobre la tierra y con su cuerpo. Por eso la muerte al nivel de los individuos, que muchas veces era considerada como un castigo de los dioses o como un daño enviado mágicamente por otro ser humano, era lo más temido. Sin embargo, los mayas creían en la inmortalidad del espíritu, en otra existencia después de la muerte del cuerpo, en el cual seguirían sirviendo a los dioses en diversos sitios determinados por la forma en que morían. Los dos primeros eran sitios de energía y vida, y el último propiamente era el lugar de la energía de la muerte. La región infraterrestre está descrita en el Popol Vuh, cuando se relata el descenso de los semidioses de Huanapu e Ixbalanque, quienes después de su muerte y resurrección en ese sitio se convirtieron en el sol y la luna. Y esto, para no cansarlos, tiene una historia muy bonita, pero que se la recomiendo que busquen y lean, porque incluso es la famosa escultura del calendario que ellos tienen maya. Tú la divides, está partida a la mitad, y una parte representa la vida, el sol, la salud, y la otra representa la oscuridad, el inframundo y todo lo positivo. Entonces es muy bonito.
La muerte en la cultura mexica o azteca. Para los mexicas, la muerte era un proceso natural y más que natural era necesario por el hecho de que formaba parte de ellos como una de sus deidades. Tlaltecultl, devoradora, paridora. Porque todos al final de nuestra vida debemos pasar por ese tránsito natural y debemos ser devorados por ella, es decir, la tierra, pero también debemos renacer en el espíritu como se puede denotar en la imagen de la diosa. Ahí no se puede ver muy bien, pero según cuenta la tradición mexica, esta diosa que era o se llama Tlaltecultli, quiere decir devoradora y paridora, porque tenía las dos cualidades. Entonces cuenta la tradición de ellos que esta diosa dio a luz 2 hijos. Y estos hijos, que también eran semidioses, vieron cómo ella era capaz de devorar a todo lo que existía en el principio, estamos hablando de la nada, y decidieron que tenían que matarla, tomar venganza de hecho. Entonces ellos, 2, uno la agarró de las manos y el otro la agarró de las piernas y la partieron a la mitad. Y de esa partidura de la mitad es que sale y se crea todo el universo. Entonces, por eso es que ven que hay una dualidad. Acá no se puede ver muy bien porque esto es una imagen hecha, no es natural, pero estaría dividida en esta parte de acá. Esto de acá vendría a ser el hoyo de la tierra, que también tiene una importancia, porque esto representa cuando el hombre muere, tiene que ser puesto en la tierra y ella, acá no se ve tampoco, pero tiene dientes muy grandes aquí en el vientre, que quiere decir que devoraba a las personas cuando entraban. Por eso es que ellos, cuando estuvieron haciendo investigaciones en las pirámides aztecas, encontraron hacia un lado que habían 250 niños menores de 4 años, pues allí hecho sacrificio, porque le tenían que ofrecer eso, y para ellos era un honor el hacerlo. Ahora vamos un poquito más para nosotros. La muerte desde la visión católica. Para los católicos la muerte forma parte de la vida, no es una ruptura especialmente importante. Nosotros confiamos de Jesús que dio vida por nosotros para que tengamos vida eterna. Creemos que Jesús resucitó y también nosotros resucitaremos con Él. Y yo les pregunto a ustedes, ¿se fían de Jesús y de la vida eterna? ¿Y confían en que Jesús con su propia muerte nos liberó a nosotros de la nuestra? Sí. Muy bien. Si no, les desapruebo. Antes le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué existe la muerte? Por los primeros padres, por el pecado original, porque existe la vida. ¿Quién me puede decir algo más? Por la desobediencia. ¿Y por qué tenemos que morir? Porque es el orden natural. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. ¿Quién puede leer? ¿Quién tiene el micrófono? A ver. Sí. Yo quería decir esto, arriba de desobediencia, antes de eso había una especie de una relación con su hijo, había toda, bueno, Dios bajaba de aquí, había
ubicación más grande cercano como con Dios. Pero cuando los primeros hombres desobedecieron, viene la muerte, ¿no? Entonces, y con la muerte, con el pecado de la muerte y todos los demás por las enfermedades, todos los vicios. Pero Jesús viene con nosotros y resucita. Entonces, significa que estamos de paso, como ellos también pasan a la vida, Jesús pasa de la muerte a la vida, y nosotros también vamos a morir del pecado a la vida, de la muerte a la vida. Muy bien. A ver, alguien que lea el texto de los Romanos. La respuesta nos da la Biblia. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Romanos 5:2. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don que da Dios es vida eterna, en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. La muerte existe en el mundo como consecuencia del pecado. Como nosotros también somos pecadores, un día moriremos. Desde la fe, vemos que en la muerte unidos a Cristo, también resucitaremos con Él. ¿Crees que el pecado produce muerte en distintos aspectos de la vida? Sí. A ver, ejemplos. Levanten la mano. Al fondo. Según el nivel de pecado de cada persona es que se produce la enfermedad. Esa enfermedad es parte de la muerte. La persona que prácticamente va caminando en la vida y si está con Jesús, como dice, ¿no? Es vida. Pero si nosotros al morir también damos paso a la nueva vida. ¿Quién más? Fue una respuesta que me diga, lo dijo la pregunta. Que cuando una mujer aborta, no solamente muere el niño, también muere la mujer que lo hizo, muere anímicamente, psicológicamente, mentalmente. Exactamente. ¿Alguien más? ¿Por qué creen que el pecado produce muerte en distintos aspectos de la vida? Además de lo que ya hemos escuchado, ¿quién más puede hablar? La muerte origina la separación del hombre con Dios. De las espíritus. El hombre que peca es entonces rutila con Dios. Ese produce muerte. Está alejado de Dios. Está cercano a Dios. Podemos decir que la muerte es enviada por Dios. No. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de vivos Y no de muertos. y no de muertos. Así es. Muy bien. ¿Produce el pecado muerte física? Sí. ¿En qué casos? Hay muchos. Los vicios. Los vicios, las pasiones, el rencor, odio, ¿qué más? La envidia, depresión, exactamente. El amor al prójimo. No amar al prójimo. Entonces, podemos decir que el pecado produce muerte en distintos aspectos de la vida, porque cada vez que nosotros nos exponemos a no hacer lo que Dios nos pide que hagamos, nosotros
como consecuencia de nuestros actos, poco a poco, como decía el pensamiento de la Madre Teresa de Calcuta, si abortamos, no solo muere la persona, o sea, el niño, y también corre peligro la madre, porque muchas veces también se da el caso de que después ella muere por infección, por desangramiento y muchas otras cosas, sino que internamente toda persona que ha abortado nunca queda bien. Nunca queda bien. Luego de eso, en el caso de las personas que sufren drogadicción, también, porque cada vez que se drogan, el cuerpo sufre las consecuencias. Las personas que son alcohólicas, también, porque cada vez que consumen alcohol en exceso, también están produciéndole poco a poco la muerte al organismo. Porque ¿por qué se produce la muerte? Mirándolo desde el punto de vista científico. ¿Quién me puede decir? Por la muerte celular. Por la muerte celular. ¿Por qué más? Por el envejecimiento propio de la... Por el envejecimiento del organismo, suponiendo que la persona muera de edad. Porque también existen... El tema tenía para preparar cerca de 50 diapositivas y he tenido que reducirlo porque realmente es muy interesante y da para muchos temas. Existen muchos tipos de muerte, muchísimas. Están las muertes por accidente, la muerte natural, la muerte por drogadicción, por enfermedades terminales, la muerte súbita, y hay como 7 tipos de muertes. Me han hecho estudiar. Pero el suicidio asistido, ¿verdad? También, La eutanasia, exactamente. Así es. Entonces, científicamente hablando, la muerte no es nada más y nada menos que simplemente cuando los organismos entre ellos entran en desbalance. No funcionan bien y comienza el proceso de descomposición del cuerpo. La vesícula no funciona y hasta ahora se ha comprobado que no hace falta e incluso se puede eliminar. Pero, ¿qué pasa si el hígado no funciona? La bilis. Comienza la infección. ¿Qué pasa si los riñones no funcionan? Las diálisis. Y si no se hace diálisis, pues se mueren. ¿Qué pasa si el corazón funciona mal? Empiezan los problemas también. Taquicardias, problemas renales, concentración de líquidos. Entonces todo eso ocurre, ¿por qué? Porque el cuerpo entra en desbalance. Y eso conlleva a la muerte, de una u otra forma. ¿Y quién me puede decir qué es el pecado de la muerte? Si yo causo la muerte de alguien, sí, pero si yo naturalmente fallezco, Sí, decía que para mí que la muerte no es un pecado, pero que si uno muere naturalmente, no peca, naturalmente no muere, está hecho para morir, somos seres vivos. Pero si yo causo la muerte de alguien, seguramente sí, un castigo. ¿Quién me puede dar otra idea? ¿Nunca habían escuchado eso? Puede ser la muerte espiritual, ¿no? Muerte espiritual, un pecado mortal. ¿Y saben cuáles son las 3 materias para que exista pecado mortal? ¿O para que haya materia de pecado? A ver. Ya, ¿qué más? Me has dicho una. Ser consciente. Voluntad propia. ¿Y cuál más?
Afectar a Dios. ¿Cuál? Afectar a Dios. No, porque tú no afectas a Dios cuando tú pecas. Dios no sufre con nosotros. Y eso es una cosa que tenemos que tener clara. Cuando nosotros pecamos, nosotros no le hacemos daño a Dios. Dios permanece como mismo, porque si no, no fuera Dios. El que se hace daño es uno mismo. Pero para que haya materia de pecado, tiene que haber tres cosas. Entonces vamos a leer qué cosa es el pecado de la muerte. La mejor interpretación del pecado de la muerte nos la da Corintios, o San Pablo a los Corintios. ¿Quién puede leer? Y también en Hechos de los Apóstoles. El pecado, ¿quién puede leer? ¿Tienen una Biblia? ¿Qué es el pecado de muerte? La mejor interpretación se puede encontrar comparando este versículo con lo que le sucedió a Ananías y Zafira en Hechos 5, 1, 10 o en Corintios. El pecado de muerte es un pecado deliberado, consciente, continuo y de falta de arrepentimiento. Dios ha llamado a sus hijos a la santidad. Está en primera de Pedro 1:16. Y Dios los corrige cuando pecan. No somos castigados por nuestro pecado en el sentido de perder la salvación o de estar eternamente separados de Dios. Sin embargo, somos disciplinados, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Está en Hebreos 12:6. Entonces, ¿existe el pecado de la muerte? Sí existe. A ver, vamos a chismear qué fue lo que le pasó a Zafira. Otro hombre llamado Ananías, de acuerdo con su esposa Zafira, vendió también una propiedad, pero se guardó una parte del dinero. Siempre de acuerdo con su esposa, la otra parte la llevó y la entregó a los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad y si la vendías podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, se desplomó y murió. Un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, envolvieron su cuerpo y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde llegó la esposa de Ananías, que no sabía nada de lo ocurrido. Pedro le preguntó: ¿es cierto que vendieron el campo en tal precio? Ella respondió: sí, ese fue el precio. Y Pedro le replicó: ¿se pusieron entonces de acuerdo para desafiar al Espíritu del Señor? Ya están a la puerta los que acaban de enterrar a tu marido y te van a llevar a ti también, Madre de Cristo. Y al instante Zafira se desplomó a sus pies y murió. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. Madre de Cristo, qué miedo. ¿Cómo? Ay, sí. Entonces existe el pecado de la muerte. Y como dice allí,
es un pecado deliberado, consciente, continuo y falto de arrepentimiento. Y esto tiene para mucho más, porque es un tema profundo. Pero nos tenemos que quedar con lo básico. Cada vez que nosotros vamos en contra de lo que Dios nos pide, eso también es una forma de ofender a Dios. Que le ofendemos, sí, pero que le hace daño, no. Nos hace daño al final a nosotros. ¿Cómo afrontamos nosotros, los católicos, la muerte? Nosotros afrontamos la muerte con serenidad y confianza. Decía, o dice mi obispo, porque no se ha muerto, bueno, mi ex obispo, porque está en Cuba, que tú conoces en una funeraria quiénes son cristianos y quiénes son ateos agnósticos, y quiénes estaban unidos a la persona que murió y quiénes le debían algo o quiénes tienen arrepentimiento. Porque tú entras a un funeral cristiano y tú ves que las personas lloran, porque lloran por el dolor de la pérdida, pero están tranquilos, están serenos. En cambio, entras al funeral de una persona atea, agnóstica, tipo así como la señora del poema que hemos acabado de leer hace un rato, y pues si se acabó la vida y ya todo se perdió, y peor todavía si tiene por allí alguna cosa que fueron malos hijos o que no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces allí entendemos quiénes son realmente, han sido buenos hijos o buenos padres o buenos esposos, y quiénes no, y quiénes son cristianos y quiénes no. Nos fijamos en Jesús cuando vio que su muerte se aproximaba y tratamos de tener estas mismas actitudes y su confianza en el Padre Dios. Entonces viene un texto del Evangelio que todos conocemos. Adelantándose unos pasos, se inclinó hasta el suelo y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de esta copa de amargura, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Nosotros, como cristianos, también tenemos que aceptar la muerte como algo que forma parte de la vida y como la puerta para llegar hacia la patria celestial, que es, en resumen de cuentas, nuestro principal y único objetivo. Los cristianos sabemos que todo no acaba con la muerte. Sabemos que el amor es más fuerte que la muerte. Hay una pregunta muy importante. Los católicos, ¿creemos en la reencarnación? No. ¿Por qué? Veamos qué nos dice la palabra de Dios. Y así como todos han de morir una sola vez, después vendrá el juicio. Y yo quiero que esta parte específicamente y muy brevemente me la explique mi hermano de Brasil que está aquí, porque estábamos comentando el tema el otro día acerca del juicio. Bueno, buenas noches. Según San Tomás de Aquino, en nuestra tradición católica, 4 domingos, cerramos nuestros ojos acá y ya delante de nosotros vemos Jesús delante de nosotros. O sea, es la hora de nuestro juicio personal. Y allí mismo sabemos si vamos para el cielo, somos merecedores o no somos condenados al infierno. Y más adelante, que habla en Apocalipsis, que es cuando la venida de Cristo es la entrada de las personas que se salvaron a Jerusalén celeste, o de las personas que no se salvaron. En resumen de cuentas, cerramos los ojos, ya no estamos acá, abrimos los ojos y lo vemos ahí. Inmediatamente nos van a decir: se acabó. Exactamente, el pulgar hacia abajo, pulgar arriba.
Muy bien. Entonces, para ir terminando, ¿cómo veía San Francisco la muerte? Y para eso vamos a leer un pequeño texto de la vida de San Francisco que cuenta ese momento del tránsito. ¿Quién lo puede leer? Si las letras le dejan. ¿Te puedes parar? ¿Cómo veía San Francisco la muerte? Pasó a alabar los pocos días que quedaban hasta su muerte, enseñando a sus amados hijos a alabar a Cristo en su compañía. Él mismo, en cuanto le permitían sus fuerzas, entonó el salmo, lanzó un gran grito al Señor en alta voz, imploró al Señor, etc. Invitaba también a todos los cristianos a la alabanza de Dios, y usando una composición que había hecho en otros tiempos, los exhortaba al amor de Dios. Llegaba a invitarla a la alabanza hasta la muerte misma, que todos temen y aborrecen, y corriendo alegre a su encuentro, le invitaba con hospitalidad. Esto lo escribió Celano, que es también franciscano, y es al que se le encomendó que hiciera todos los escritos. Aquí vemos específicamente un texto de San Francisco. Bienvenida sea mi hermana la muerte. Al médico le dijo: hermano médico, diga con coraje que mi muerte está cerca. Para mí ella es la puerta de la vida. Y a los frailes les dijo: cuando os deis cuenta de que he llegado al fin de la manera en que me visteis desnudo antes de ayer, así me he quedado en el suelo, y allí me dejáis quedar incluso después de muerto, por el tiempo que alguien tardaría en caminar una milla despacio. Y así llegó la hora, habiendo completado en sí mismo todos los misterios de Cristo, voló feliz para Dios. Es lo máximo. Porque tuvo el coraje de decirle a la hermana, a la muerte, hermana. Y nosotros, ¿cómo podemos prepararnos para la muerte? Estar en gracia de Dios, hacer su voluntad, convertirnos diariamente. Personas que no quieren morir, personas que no quieren envejecer, Bueno, ilusos. No tienen a Dios en su vida. O si lo tienen solamente para pedir y rezar un momento, pero nada más. Pero también puede ser porque no conocen el sentido cristiano de la muerte. También. Les asusta las películas que pasan, están en el mundo, más en el mundo que... Los cristianos debemos prepararnos a la muerte luchando contra el pecado mortal, viviendo cada día en estado de gracia y estar al día con la confesión sacramental. No apegarnos a las cosas del mundo, reconocer que todo pasa y solo Dios basta. Y deseando unirnos a Cristo resucitado, no muero, entro para la vida eterna. Santa Teresa tiene una poesía muy bonita que a mí me gusta y que dice: vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. Y San Juan de la Cruz tiene la misma poesía pero con otras cosas distintas.
Parece que se pusieron de acuerdo. Bueno, como todo lo que empieza tiene que acabar, yo no sé si les ha gustado. Sí. Por fin se acabó, gracias a Dios. Los aplausos para él. Pero no hemos terminado. No hemos terminado. Falta lo fundamental, la oración a San José para pedir la buena muerte. Entonces nos vamos a poner de pie, tratando de que todos podamos mirar la pantalla. Bueno, si ven la letra, ¿la logran ver? Ok. Hágase. Oración de San José para pedir la gracia de la buena muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, que moriste en los brazos de Jesús y María. San José, que moriste en los brazos de Jesús y María. Mi amable protector. Mi amable protector. Me satisface en todas las necesidades y peligros de la vida. Me satisface en todas las necesidades y peligros de la vida. Pero sobre todo en la hora suprema. Pero sobre todo en la hora suprema. Viniendo a suavizar mis dolores. Viniendo a suavizar mis dolores. Enjugar mis lágrimas. Enjugar mis lágrimas. Cerrar suavemente mis ojos. Cerrar suavemente mis ojos. Mientras pronuncias. Mientras pronuncias. Los dulcísimos nombres. Los dulcísimos nombres. Jesús, María y José. Jesús, María y José. Salva a mi alma. Salva a mi alma. Amén. Amén. Hemos terminado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La canción, ¿cuál de ellas? A ver.